presidente, me voy a permitir leer con el objeto de mantenerme dentro del tiempo y voy a ahorrarme la descripción del actual sistema que ha hecho Hernán, solo algunos datos cuantitativos que me parecen importantes. 21 ministros en la Corte Suprema, 5 ajenos a la carrera, alrededor poco menos de 150 ministros de Corte de Apelaciones, alrededor de 1.460 jueces. No tengo claro cuántos jueces se nombran al año, pero son titulares del orden de los 50 y suplentes del orden de los 200 y tantos. Quiero agregar también que la carrera comienza en Chile hay una carrera judicial que es muy intensa y muy extensa, lo que hace, yo creo, muy inconveniente comparar nuestro sistema con los anglosajones que no lo tienen. Comienza a los 30 años, termina a los 75 y es muy generalizada la ambición por ascender, porque ello permite traslado a ciudades mejor equipadas y mayores sueldos. Los jueces, producto de licencias, vacaciones, permisos, se ausentan de sus lugares de trabajo en promedio 72 días hábiles al año, 3 meses, 72 días hábiles al año. Lo que significa, y cada suplencia significa otra suplencia. Ello se traduce en que una fracción no menor ejerce sin tener titularidad y inamovilidad en el cargo que está ejerciendo, lo que es importante, creo yo, para la independencia. Valga esto como información básica. Yo asumo que el propósito, o por lo menos lo que yo voy a intentar contestar, son 3 preguntas. Si tenemos un buen sistema para seleccionar y promover a los jueces, ¿cómo podemos mejorarlo y si el proyecto de la actual discusión lo logrará? Tenemos un buen sistema de selección y promoción de jueces. Ya decía Hernán que es difícil responder esta pregunta, que hay miles de sistemas comparados que funcionan bien en unos lugares y pésimamente mal en otros. Depende buena parte de la cultura, de lo que haga la política, etc. Por lo tanto, hay que considerar ese factor, creo yo, como muy central. Yo creo que lo mejor es rodear esta pregunta y inquirir si con el sistema de selección y promoción de los jueces que tenemos hemos logrado tener buenos o malos jueces, comparados con, que es finalmente lo que importa, que sean probos, competentes y diligentes. Hay quienes con distintas metodologías han hecho esfuerzos de comparar la calidad de la judicatura en distintos países latinoamericanos. Algunos de esos estudios le preguntan expertos, otros miden la consistencia y así la predictibilidad de las decisiones, la cita de jurisprudencia, de doctrina, etc. Otros la estabilidad en las carreras judiciales, otras el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales por los poderes políticos. Otras se fundan en encuestas de opinión. Chile, habitualmente acompañado de Uruguay, típicamente ranquea en uno de los primeros 3 lugares en las mediciones que dicen relación con la judicatura y Estado de Derecho, normalmente el primero, como nivel de cumplimiento de las decisiones por otros poderes, solidez y estabilidad en la carrera judicial, ojo con eso. Lo mismo sucede con independencia, con probidad y con acceso a la justicia. Hemos tenido casos escandalosos, pero insisto, estos son hechos anteriores al escándalo que hemos tenido, pero ranquea en los primeros lugares en probidad. En materia de calidad de la fundamentación de las sentencias, predictibilidad, acceso y lentitud, Chile también ranquea bastante por sobre el promedio de América Latina. Resulta paradójico, en cambio, constatar que nuestra judicatura se ubica en los últimos lugares de prestigio o estimación ciudadana. En este factor, Chile comparte los últimos lugares con países con sistemas judiciales intervenidos y altamente inestables. Los niveles de desconfianza en el Poder Judicial chileno son equivalentes a los de Ecuador, Paraguay y Guatemala y son los mejores que Bolivia, Honduras y Venezuela y Perú. Hasta donde podemos saber, las causas del poco prestigio de nuestro sistema judicial dicen relación, en primerísimo lugar, con la sensación de impunidad. Enseguida, con la ineficacia frente al crimen organizado, que viene siendo lo mismo, y la percepción de que los jueces tratan desigualmente a ricos y pobres. La justicia chilena, en todas las mediciones, es vista como clasista. En alguna medición del año 2020, Chile figura como el país latinoamericano cuya población percibe mayor desigualdad ante la ley. También incide, claro, es el año 2020, ¿no? También incide la percepción de excesiva demora y la dificultad de acceso a la justicia, aunque en los rankings más objetivos Chile ranquea bien en eso. Es probable que estos datos comparativos no nos digan mucho acerca de si tenemos un buen o un mal sistema de ingreso y promoción en la carrera judicial, si tenemos que reformarlo y cómo. Lo que sí me parece nos dice es que no estamos ante un sistema en crisis terminal, no lo estamos. Y que si vamos a pensar en cambios,
parece necesario concentrarse en la forma en que el judicial comunica sus decisiones y que en materia de mejorar la calidad de nuestros jueces resulta más aconsejable pensar en reformas que en refundaciones. En esto discrepo con Hernán. Las críticas al sistema de ingreso y promoción. El sistema chileno de nombramiento y promoción, ya está dicho, viene de la Constitución de 1925 y es muy parecido a la Constitución del 33. Solo sufrió modificaciones en los años 90 del siglo XX. Si bien el Poder Judicial no fue intervenido en dictadura, fue en extremo dócil a ella y hacia el final del periodo anidaron malas prácticas y corrupción en su cúspide, lo que hizo universal la crítica hacia el sistema judicial, aunque con distintas miradas. Los esfuerzos de la centroizquierda por establecer un consejo de la magistratura para así democratizar al Poder Judicial, esa era la consigna, yo era parte de ella, no prosperaron, afortunadamente creo yo. Aunque sí encontró acogida legislativa la creación de una academia judicial, la que se ha encargado de preparar y perfeccionar a los jueces. Se aprobaron también reglas para disminuir el nepotismo en la carrera y un muy sofisticado sistema de evaluación de desempeño. Quiero subrayar esto, un muy sofisticado, no lo puedo explicar si alguien me lo pregunta, pero muy sofisticado, lleno de variables, notas, obligaciones de fundar, hojas de vida, etc. Con el objeto de que las promociones fueran estrictamente por mérito. Pues. ¿Qué pasó? Nunca fue aplicado. Los jueces mandaron a hacer unos papeles formularios donde venía todo esto junto y ponían una cruz simplemente en el lugar y buenas noches. Y todos tienen un 675. Lo mismo ocurre en la administración pública chilena. Es muy difícil que los superiores quieran evaluar a los inferiores. Entonces cuando se dice vamos a tener una carrera por mérito, yo digo que la única manera de tener el mérito es que usted evalúe el desempeño. Y los jueces no quieren evaluar el desempeño. ¿Quién lo puede evaluar si no los jueces? Yo creo que nadie. La tarea yo creo que es convencer a los jueces de que hagan evaluación de desempeño. El año 97 hubo un acuerdo político para renovar la Corte Suprema que mantenía malas prácticas y mostraba oposición a la reforma procesal penal. Se convino integrarla con los 5 integrantes fuera de la carrera y jubilar a todos los integrantes mayores de 75 años. La derecha entonces receló del número de vacantes que serían llenadas por el presidente Frey y puso como condición de la reforma que los nombramientos contaran con el acuerdo del Senado. De ahí viene la intervención del Senado. La regla, que parecía tener plena justificación para ese periodo ocasional, para ese conjunto de nombramientos, se aprobó, sin embargo, como permanente, lo que yo creo que es uno de los errores más graves que estamos pagando. Acusaciones constitucionales y sanciones de la propia Corte Suprema, así como un proceso penal público, terminaron siendo un antídoto eficaz por muchos años contra la corrupción. El temor a esas sanciones, como hemos constatado, solo duró un tiempo. Me parece que hay consenso en que el ingreso de la carrera judicial, ahora vía academia, ha tenido un impacto muy positivo. Yo creo que eso es lo primero que hay que anotar si uno quiere pensar en carrera judicial. Lo que antes dependía de una recomendación de algún judicial en cargos superiores se transformó en una vía altamente competitiva. El año 25 ingresaron 4 promociones a las que postularon más de 1000 abogados para menos de 100 cupos. Los exámenes de ingreso, que son psicológicos, de conocimientos y habilidades, son administrados por profesionales altamente calificados. El sistema de promoción, yo creo que el sistema de ingreso está ahí y hay que dejarlo ahí con alguna reforma que voy a mencionar después. El sistema de promoción es harto más polémico. Yo diría que son 2 las críticas principales. La primera proviene de la Asociación de Magistrados, que ha hecho suya la crítica que sostuvo la Concertación en sus inicios, la que sostiene que los jueces que se encuentran en una jerarquía superior, que confeccionan la lista para nombrar a los de tribunales inferiores, amenazan la independencia de estos, en cuanto concentran además las potestades de revisar sus sentencias, calificar anualmente su desempeño y hasta de sancionarlos disciplinariamente. Una segunda crítica es que el sistema de confección de ternas y quinas carece de suficiente reflexión para sopesar antecedentes de los candidatos y ser así meritocrática. Piénsense que los miembros de la Corte Suprema que resuelven quinas y ternas son 21. 21. Que la Corte de Apelaciones de Santiago, que nombra a los jueces de su jurisdicción, tiene 34 integrantes. La de San Miguel y la de Concepción, 19 cada una, mientras la de Valparaíso, 16. Ese número de personas pueden votar juntas, pero no mucho más. Y hasta donde entiendo, no es mucho más lo que hacen para elegir. Luego de sostener algunas conversaciones informales previas para que los votos no se dispersen. Pero no hay un proceso de conversación respecto de los candidatos. Una tercera crítica especialmente preocupante es el tráfico de influencias entre la política y la judicatura, que la participación del Senado ha explosionado a niveles insólitos, que se produce en esa fase.
la que es enteramente informal y desregulada. El apoyo de los senadores para llegar a la Suprema debe lograrse antes de celebrarse la única, breve e insustancial sesión en que la Comisión de Constitución del Senado recibe al candidato nominado una vez que ya se han asegurado los votos a su favor. Es frecuente escuchar a senadores quejándose de que nadie los ha contactado para cabildear o negociar al candidato a elegir. El Senado no entiende su labor como una de ratificación destinada a obstaculizar nombramientos presidenciales que puedan recaer en personas inaptas, como es en Estados Unidos de Norteamérica, sino como una oportunidad para participar junto con el presidente en la elección del candidato. Eso explica que entre la confección de la quina y la ratificación del Senado de los dos supremos designados del 2022 transcurrieron más de 2 meses, 64 días. Y para los de 2024, 72 días en una, 336 en una segunda y más de 1 año y medio en la tercera. 1 año y medio de cabildeo. La designación de Ángela Vivanco, en cambio, tomó menos de 1 mes, la más rápida del decenio. El tráfico de influencias es tal que una ministra de la Corte de Apelaciones, conocida por su estrictez y por su severidad, reacia a pedir favores, ella misma, a los senadores, contrató a un lobista para que intercediera por ella, convencida que sin tráfico de influencias no podría llegar a la Suprema. Creo que no se equivocaba. Una ministra de la Corte Suprema, por su parte, a la que sus pares amenazaron con investigarla al haberse detectado que había solicitado a un abogado interceder por ella ante los senadores, les espetó que ellos tampoco habían llegado a sus cargos por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo le escuché alguna vez a Patricio Aylwin que su padre, ministro de la Corte Suprema, se había negado a bajar a comer y que lo había reprendido severamente, indignado, porque un amigo suyo, estudiante de Derecho, se había quedado a comer en la casa, en condiciones que trabajaba como procurador, o sea, el último de los eslabones, en una oficina que tenía un pleito pendiente en su sala. Eso era otrora. Hace pocos años el senador Girardi invitó a la Corte Suprema en pleno a cenar a su casa. Asistió prácticamente toda la Corte y se fotografió y se ufanó de aquello. Me refiero al proyecto en actual tramitación. Se trata de una reforma constitucional, ya está dicho, cuya tramitación por mensaje inició el segundo gobierno de Piñera. Creo que lo tomaron de esa idea, continuó con el de Boric y ahora impulsa el de Kast. Modifica sustancialmente el régimen de ingreso y promoción en cuanto encarga la confección de las ternas y quinas a un consejo de nombramientos judiciales, cuya integración se discute en base a varias propuestas, la mayor parte de las cuales lo componen una mayoría judicial, de diversos estamentos o jerarquías. Como no se verifica acuerdo en este punto de cómo integrarlo, porque es la clave del problema, yo no puedo juzgar si es bueno o malo según quien lo integre, pero como no hay acuerdo sobre esto, entonces se deja esto a la ley. Y el peligro de dejarlo a la ley, entonces, es que una mayoría política va a decidir cómo se integra el nombramiento de los jueces. Y a mí me parece que eso es peligrosísimo. Personalmente pienso que es una muy mala idea esta del Consejo, y en esto discrepo frontalmente con la postura de Hernán. Primero, que una sola comisión nacional nombre a todos los jueces del país, cualquiera sea su jerarquía, su especialidad y su ubicación geográfica. No me parece adecuado. Porque ello supone, a mi juicio erradamente, que unas mismas personas estarán en condiciones de saber qué es lo que necesita el juzgado de familia de Arica, uno de los de garantía penal de Santiago, la Corte Suprema y el juzgado de jurisdicción común de Cabo de Horno, en Puerto Williams. Yo creo que no. Las Cortes de Apelaciones, en cambio, que hoy designan a los jueces de su jurisdicción, están mejor enteradas del perfil que requiere cada cargo, porque revisan constantemente el trabajo de esos tribunales y visitan esos tribunales. Esa es parte de sus funciones. En segundo lugar, me parece un despropósito que jueces de instancia que nunca han ejercido en tribunales de alzada, todos los proyectos que incluyen al menos un juez de instancia en el Consejo, cuando se ponen este problema en el papel, seleccionen a quién va a acceder a ser ministro de Corte de Apelaciones e incluso de la misma Corte Suprema. Yo creo que en esto tengo que revisar, pero Hernán, yo creo que el proyecto de Boric incluso incluye la confección de la quina para la Corte Suprema en este Consejo. Un juez designa quién es la persona adecuada para integrar la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. En tercer lugar, porque una misma comisión que concentre la designación de todos los jueces, particularmente si además debe resolver la suplencia, necesita que sus integrantes tengan dedicación exclusiva o preferente. Algunos proyectos dicen que deben tener dedicación exclusiva.
Si se quiere que haga proceso de selección reflexivo, ya di los números de lo que se nombraban, si sus integrantes son sorteados, como propone el Ejecutivo hoy día, es muy probable que accedan a ella personas sin el interés, sin aptitudes y sin preparación para seleccionar jueces. Si fueran elegidos por sus pares, como proponen otras, yo recelo de aquel que esté interesado en abandonar temporalmente por 5 años en muchos de los proyectos sus tareas jurisdiccionales para dedicarse a nombrar a sus pares. ¿Con qué interés lo va a hacer? Yo conozco la mentalidad judicial chilena y hay, como todo órgano corporativo, hay liderazgos que van a estar interesados en estos cargos, pero para armar trenzas, no para seleccionar a los mejores. Para la designación de ministro de Corte Suprema, el gobierno actual, a diferencia de su antecesor y de lo aprobado en la Cámara de Diputados, propone que no sea el Consejo Nacional de Nombramientos quien confeccione la quina y mantiene el sistema actual, aunque establece plazos breves para la elección presidencial y la ratificación del Senado. Si el Senado rechaza 2 propuestas presidenciales, resultaría electo por sorteo uno de los que aún se mantengan en la lista. Al margen del sorteo, creo que hay mejores mecanismos, parece sabio que se acorten los plazos, para que el presidente escoja y para que el Senado ratifique, pues con periodos prolongados es más probable que haya más tráfico de influencia que en periodos breves. Por último, me parece harto peligroso, ya lo dije, opinión personal acerca de la reforma deseable, y ya termino. Ante todo, no soy partidario de refundaciones en esta materia. Primero, porque no me parece que el personal judicial, comparado con sus pares latinoamericanos o con nuestra administración pública, deje tanto que desear. Segundo, porque creo que la selección que hace la Academia Judicial ha mejorado sustantivamente la calidad de nuestros jueces. Ninguno de los seleccionados por la Academia ha llegado aún a la Corte Suprema, pero ya son un 40% en las Cortes de Apelaciones. Yo abrigo esperanzas en esta evolución. Tercero, porque soy escéptico de las refundaciones y particularmente en esta materia. Mientras no haya un sistema de evaluación de desempeño y los jueces no han querido tenerlo, quieren seguir manteniendo sus altos niveles de discreción, me parece que las designaciones seguirán siendo discrecionales y pesarán más las recomendaciones informales que los méritos. Y yo prefiero que estas recomendaciones informales lleguen a las Cortes de Apelaciones que a una comisión que no sabe lo que necesita cada juzgado ni conoce a los postulantes. Más aún si se integra por personas ajenas a la carrera. Descreo profundamente de los exámenes de selección. Creo que esos exámenes de selección típicamente miden cualidades, no descreo profundamente, pero creo que no miden un montón de otras cualidades que solo se muestran en el desempeño habitual de los jueces. Entonces, ¿qué propondría yo? Primero, decidiría el ingreso a la carrera únicamente por las calificaciones obtenidas en el programa de formación de la Academia Judicial. Me parece que ese es un estándar confiable y objetivo. No haría participar a ninguna autoridad judicial ni política en los nombramientos. El postulante interesado con mejores notas obtiene el puesto vacante. En materia de promociones, hasta llegar al nivel de ministro de Corte de Apelaciones, excluyendo a o sea, las Cortes de Apelaciones, mantendría la decisión en manos de la Corte de Apelaciones, de la jurisdicción donde se ha verificado la vacante. No me parece que esto atente en contra de la independencia interna de los jueces, de la cual estos se quejan profundamente, pero yo no les creo. La estructura judicial es jerárquica, cierto, pero el panorama está lejos de ser el que imperaba a fines de los 80 y comienzos de los 90, en que era intensísimo el llamado besamanos o visitas privadas de los jueces postulantes a los ministros de Corte de Apelaciones, rogándoles por su promoción y quedando como eternos agradecidos. Hoy esas rogativas en las que se traficaban favores e influencias prácticamente no existen. Los jueces no reciben a los jueces postulantes, los ministros de Corte no los reciben. Hoy la amenaza a la independencia judicial no viene de adentro, sino que viene de la política. Y el riesgo viene del narcotráfico. Pero las amenazas vienen de la política. ¿De dónde han venido los casos de corrupción que nos han escandalizado? De la política, pues. No de adentro del Poder Judicial. La pregunta es cómo hacer que los procesos de selección sean más reflexivos y deliberativos. Yo pienso en 2 cambios. El primero, establecer que en las Cortes de más de 5 integrantes la selección sea hecha o precedida por la recomendación de un comité de selección con reglas mínimas para avanzar en un proceso de auscultación, reflexión, capaz de sopesar mínimamente a los candidatos. La segunda es avanzar hacia una mejor evaluación de desempeño. Yo creo que esta es la clave del problema.
que permita conocer hojas de vida de los postulantes con contenidos sustanciales. La lección de mediados de los 90 es que no se trata de idear el mejor sistema en abstracto, sino de dialogar con los jueces para que sean estos los que vayan implementando sucesivamente cambios acordes a su cultura que disminuyan el actual nivel de discreción que impera en la confección de las listas. Ojalá esto fuera hecho por medio de autoacordados en diálogo con el Ministerio de Justicia. Termino, disminuir la intervención política. Tratándose de jueces de primera instancia, no me parece que se justifique la elección del presidente de la República, en esto comparto con Hernán. La política debe participar, creo yo sí, en el nombramiento de los jueces de tribunales superiores, incluyendo Corte de Apelaciones, porque allí donde se ejerce mayor discreción. Es en ello, y particularmente en razón de los recursos de protección, que incide más que el juez sea liberal o conservador, más o menos garantista en lo penal, más o menos protector de los trabajadores frente a la empresa o de los deudores frente a los bancos. Es entonces cuando la política tiene derecho a elegir a jueces con uno u otros principios o inclinaciones. Para nombrar ministros de la Corte Suprema yo sería partidario de eliminar la participación del Senado. Si bien en abstracto parece positivo que participen los tres poderes del Estado, en estas nominaciones me parece que la práctica ha viciado esta idea y no me hago esperanza alguna de que pueda cambiar. Entendiendo que ese cambio es improbable, juzgo positivo, como dije, el acortamiento de los plazos que vienen en el actual proyecto. En suma, presidente, me parece que el actual sistema de selección y promoción de jueces encuentra sus mayores deficiencias en la falta de una adecuada evaluación de desempeño que los jueces se resisten a hacer y en la forma en que el Senado ejerce sus funciones. Ninguna de estas cuestiones es afrontada por la reforma en trámite, la que responde a un diagnóstico añejo de corporativismo judicial e impulsado por los intereses de jueces que no quieren estar dependientes de sus superiores, a los que yo no le veo trazos negativos. Gracias, presidente.